Pues comenzaremos esta charla con la intervención del maestro Alberto Montes Zárate, quien es originario de la Ciudad de México, es maestrante en Historia del Arte por la UNAM, licenciado en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBAL y egresado de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También cursó el diplomado Cómo encender un fósforo, prácticas de investigación, coreografía, danza y performance. Ha participado como bailarín de danza folclórica y como performer en distintas compañías independientes, ensambles coreográficos y proyectos performáticos. También ha incursionado en el campo de la creación con las obras Andanzas, Diálogos entre Memoria, diversas publicaciones que vinculan la sociología, la danza, el cuerpo y el performance, y actualmente se desarrolla como docente en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, ambas pertenecientes al IMBAL. Así que te damos la bienvenida, maestro Alberto. Hola, qué gusto estar con todos este día tan especial. Siempre es extraño escuchar la presentación de uno en otras voces, lo cual también es interesante, y con eso pienso que me gustaría empezar siempre, y con la mediación que tenemos desde cómo nos miran otros, ¿no? Siempre cómo se da ese encuentro con otros para terminar de completarnos, de encontrarnos, de escribirnos, de abrazarnos también, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que hoy un poco me gustaría hablar sobre cómo ha sido el encuentro entre mi práctica artística, las prácticas artísticas o la práctica artística de donde vengo, porque sí, la danza folclórica sí es una práctica artística, aunque históricamente hemos estado en la tensión colonial, ¿no? Y nos hemos mantenido en una suerte de línea fronteriza siempre entre alcanzar el ideal de cuerpo y pelearnos por si somos artistas o no, y por otro lado, desde la política institucional del Estado-Nación mexicano, como sucede con otros Estados-naciones, pues hemos estado en la tensión con rescatar, con preservar, con mantener, con la violencia que eso implica, otros cuerpos que no son nuestros tampoco. Y ha sido una dificultad extraña, en tanto que quienes decidimos hacer mundo, como dice Le Breton, hacer mundo zapateando, hacer mundo haciendo vibrar las tarimas, haciendo mundo gritando en el espacio, hemos encontrado en esta práctica algo que no encontramos en otra, y por eso llegamos ahí. Ahora, es cierto que hemos estado históricamente vinculados con el Estado-Nación, desde el sistema educativo, desde la manera en que, podríamos decir, se ha construido el soma de ser mexicano, ¿no? Uno llega a la educación básica y le toca bailar un jarabe tapatío o un son jarocho el 10 de mayo, ¿no? Con la implicación que eso tiene. Pero bueno, este vínculo histórico con el Estado-Nación, aunque puede parecer muy perverso, tiene una potencialidad tremenda también. Es nuestro primer acercamiento al cuerpo. La danza folclórica es para muchos, para muchas, para muchos, el primer acercamiento a cómo se siente mover el cuerpo. Y ahí hay un punto de anclaje que quizá otra práctica artística no tiene en este país. Después nos aventamos todo un rollo institucional, nacionalista, sobre qué es lo que nos toca hacer. Pero esa semilla y ese anclaje que queda en el cuerpo sobre el estar juntos, que es algo que tiene la danza folclórica como potencia, y que significa estar siempre compartiendo con otros, todo el tiempo. Hay una noción de el nosotros, más allá del Estado-Nación, que posibilita esta práctica artística. Y que en el tema que nos acuña hoy sobre el racismo, es sumamente interesante cómo estos cuerpos
como estas manos, como este rostro, como estos ojos que no ven, como estas manos que son morenas, como estos codos que tienen marcas del tiempo, han estado siempre buscando ser artísticos, buscando encontrar ese cuerpo eurocéntrico, ¿no?, colonial, en el que aparecemos o en el que debiéramos aparecer no solo como cuerpos, sino siempre como un objeto de algo, ¿no? Y que quizás es una de las grandes tensiones. Cuando uno piensa en danza folclórica, siempre piensa en las danzas de los pueblitos, extrañamente, ¿no? Y ahí ya un ejercicio de racismo, en tanto que la posición de la contemporaneidad de las formas de hacer mundo tradicionales, pues no corresponden a nuestra modernidad o a nuestras nociones de modernidad. Es decir, el posicionamiento de estas prácticas dancísticas tradicionales, y que vale decir siempre establecen un vínculo con la danza folclórica, y que ahí hay otra de sus grandes potencias, están en un ejercicio de contemporaneidad, ¿no? Nuestra lectura sobre el tiempo entonces sigue siendo desde un ejercicio colonial y racista, en tanto quiénes pertenecen a qué y en qué momentos de la historia, ¿no? Como diría Susan Leigh Foster, hemos coreografiado la historia de maneras en las que no imaginamos, o en las que sí imaginamos y estamos sumamente conscientes qué cuerpos quedan dentro y qué cuerpos quedan fuera. En ese sentido es que pensar las corporalidades, las corporealidades, ¿no? Las maneras de escribir mundo, de hacer mundo, de vibrar mundo con el cuerpo, están más allá de los parámetros coloniales sobre lo que significa ser artista o no significa ser artista. Mucho tiempo también, y que es algo que se dice sin empacho, ¿no? La danza folclórica como práctica es la hija fea de la danza moderna mexicana, ¿no? Somos esos que quedaron ahí en el espacio del olvido, casi, ¿no? En el atrás, en lo viejo, en lo nacionalista, en lo terriblemente negado. Y que curiosamente, más allá de eso, la danza folclórica es la danza que más se hace en este país. Uno va a la iglesia, va a una fiesta, y hay un grupo de danza folclórica con una diversidad corporal tremenda, ¿no? El señor, la señora, el niño, el primo, la prima, ¿no? Una diversidad de cuerpos fabulosa que es muy complicado encontrar en la escena, y que ahí hay una potencialidad que confronta las nociones de racismo a las que nos hemos enfrentado. Y que esta dimensión en la que el racismo se hace presente en un montón de prácticas se condensa de una manera sumamente interesante en la danza folclórica. El enfrentamiento con el otro, como comenzaba un poco, es siempre buscar definirnos y que se nos defina a partir de una mirada específica y el juego que tiene la mirada en la configuración de los cuerpos, sobre el tono de la musculatura, sobre el color de la piel, sobre los ojos, sobre el pelo, sobre los codos, sobre las manos, y que en ese sentido la dimensión histórica de una práctica como esta pone de frente una de las grandes contradicciones de la modernidad y uno de los grandes paradigmas epistémicos desde los cuales hemos construido conocimiento, y la tensión siempre entre sujeto y estructura, ¿no? Y que es una también de las grandes preguntas sobre la práctica dancística. ¿Qué está primero, no? ¿Quién hace primero el sujeto en contexto, el sujeto en su individualidad? Y que en ese sentido posicionar el cuerpo o pensar el cuerpo en una distinción más allá de lo tradicional o lo moderno, como distinción epistémica también de nuestros tiempos, nos posibilita cuestionar, desenmarcar, redistribuir las formas en las que configuramos las sensibilidades. Y que en ese sentido, desde una dimensión
antropológica y quizá hasta sociológica, la configuración en las que hemos distribuido estas sensibilidades ha estado mediada por el racismo, por el posicionamiento que un cuerpo merece o no en el espacio, con lo que eso significa. Es decir, qué cuerpos aparecen en qué lugares y en qué lugares no aparecen, qué cuerpos dan cuenta de la historia y qué cuerpos no dan cuenta de las historias. Y que bueno, en ese camino es importante pensar desde una práctica como la que yo hago, como en la que yo pertenezco, como el campo en el que estoy, como todos esos cuerpos que también soy, porque no soy solo este cuerpo, soy muchos otros cuerpos con los que dialogo, con los que convivo, con los que como, con los que he tomado una cerveza, con los que he comido un tamal, con los que he zapateado arriba de una tarima. Soy todos esos cuerpos con los que he hecho vibrar mundo también, y que ahí estamos confrontando de frente al racismo. ¿Te parece, maestro Alberto, si vamos a ver esos atisbos de los diversos cuerpos que habitas con tu primera videodanza? Adelante. Qué complicado es verse siempre también haciendo. Es un encuentro desde otro lugar, pero poner siempre, lo pienso visualmente, quizás es una manera de mirar lo que hacemos. Hay como grandes planos de acercamiento con eso que es la tierra y que es algo que sostiene a lo que yo hago, a lo que hacemos los que hacemos danza folclórica, las que hacemos danza folclórica, les quienes hacen danza folclórica, que es nuestra conexión con la tierra. Y eso dice un montón de nuestra historia también, ¿no? Y es pensar cómo nos hemos relacionado con la territorialidad, con la materia, y después ocupamos otras materialidades también, ¿no? Ocupamos un zapato que hace que suene una tarima y que expanda el sonido, y lo pienso también desde un lugar como la física, ¿no? Un zapateado es una onda que se extiende, que vibra, que sacude, que irradia también, y que en ese sentido es una conexión con la tierra, con el centro del cuerpo, con el corazón, con la mente, con los intestinos, con las yemas de los dedos. Es una manera de hacer mundo, y que esto que hacemos también está más allá de una mirada sobre lo que somos en cuerpo, ¿no? Somos muchos cuerpos que hacemos presentes, y que ahí hay una gran riqueza, y que también me gustaría cerrar diciendo que sí somos prietos, sí somos los patarrajadas, y asumir que la danza folclórica es de los prietos patarrajadas
es confrontar el racismo que ha sufrido esta práctica artística. Vamos con el siguiente video. Muchas gracias por esta primera intervención y por estos regalos de piel, sonido, voz y respiración que nos has dado, Alberto. Y pues tengo el placer de presentar ahora a Paola Marugán Ricart, quien es investigadora, curadora, educadora y gestora cultural independiente. Sus investigaciones giran en torno a procesos creativos e intervenciones feministas en el arte, procesos de racialidad y estudios de blanquitud, epistemologías feministas, estudios culturales y anticoloniales. Estudiante del doctorado en el programa Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestra en Arte y Cultura Contemporánea en el Instituto de Artes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, maestra en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia. Es miembro de la red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, y del grupo de investigación Epistemologías Narrativas e Políticas Afectivas Feministas del programa de posgraduación de la Filosofía de la Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. Es docente de la Maestría de Gestión Cultural en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha colaborado con instituciones como el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México, Museo de la Ciudad de México, Caixa Cultura en Río de Janeiro, Instituto Goethe, Salvador de Bahía, Filmotecas de Madrid, Barcelona y Valencia, Caixa Forum en Barcelona, Teatro Mercat de Les Flors en Barcelona, entre otros. Podrán encontrar su trabajo si van al link paolamaruganricart.net y pues bienvenida Paola y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Raíssa por la invitación. Estoy contentísima de estar acá con ustedes y compartiendo este espacio con Alberto y aprendiendo mucho de su práctica y de sus reflexiones. También muchísimas gracias a Adriana por el cuidado, por el cariño, por el trabajo de edición que ha hecho. Son ustedes un equipo maravilloso. Y teniendo en cuenta que estoy en este proceso de escritura tan solitaria, que es la tesis de doctorado, pues estos espacios de compartir se agradecen mucho. Son espacios para respirar y sentir y bailar, hablando y compartiendo. Bueno, algo que no se ha dicho, que no he compartido en el currículum, es que además soy formada en danza clásica, en danza flamenca también, que me ha conectado mucho con la práctica de Alberto, con los vídeos que acabamos de ver. Y en los últimos años, los últimos 8 años que estoy viviendo acá en Abya Yala, pues he estado transitando espacios de danza afro que también se conectan de varias maneras con el flamenco y con la práctica que nos acaba de presentar Alberto. En todos estos tránsitos, digamos, se conectan con mi investigación de doctorado,
en la que estoy pensando prácticas artísticas realizadas por mujeres, estoy analizando procesos creativos que se articulan con colectividades de mujeres y que se encuentran deslocalizados de los circuitos institucionales del arte. Y esas colectividades de mujeres, artistas, activistas, están desafiando el canon moderno colonial del arte, no solo por las formas de producción poética, sino también por los espacios de exhibición, por las estrategias de articulación colectiva e incluso por los propios sujetos, como decía Alberto, los propios sujetos creadores. Y bueno, en estos años acá, llevando a cabo estas afectaciones, investigaciones y conexiones, me doy cuenta que la danza y mi devenir político, feminista, están profundamente conectadas en esos andares que he hecho entre Brasil, Argentina, México y el Caribe. Y creo que lo es porque me parece que la danza, considero que la danza es un espacio de producción de conocimiento en el que a través del cuerpo podemos sentir, pensar, la creación de sujetos políticos feministas, antirracistas y anticoloniales. Y digo la creación porque sabemos que las violencias son estructurales a nuestro sistema mundo moderno, colonial, capitalista, esclavista, etcétera, un largo etcétera. Y por lo tanto necesitamos magiar, imaginar, crear, inventar ficciones políticas, sujetos políticos que enfrenten las violencias que nos producen desde nuestros plurales diferenciados, digamos. Entonces me parece que la danza es una epistemología, es una herramienta, es un marco idóneo para enfrentar esas violencias, porque lo que hace básicamente es colocar el cuerpo en el centro de todo, porque sin danza, sin cuerpo, espacio y tiempo no hay danza. Entonces me parece que no hay nada más político que enfrentar bailando la racionalidad de la modernidad colonial. Toda esa arquitectura binaria que nos produce la danza, colocando el cuerpo con todo lo que eso implica en el centro, está cuestionando esa arquitectura ya así, de base. La danza o ciertos tipos de danza, las que últimamente me han interesado, pues se articulan por medio de lo colectivo. Están generando afectos, como dice una coreógrafa española que me gusta mucho, Mónica Valenciano. Ella dice, moverse para conmoverse. Entonces, danzar para articularnos, danzar para generar afectos. Cuando bailamos articulándonos, estamos movilizando nuestros cuerpos, territorios y los de las y les otros. Nos estamos conectando a la tierra, sea la que estamos pisando, sintiendo, vibrando, bailando, aunque no sea la nuestra natal. Y a mí me parece que todo eso es profundamente feminista. Entonces, cuando recibí la invitación para platicar aquí con ustedes y compartir mis procesos, de repente pensé que hablar de procesos políticos y danza yo sola, pues no tenía mucho sentido, porque al final esto devenía en un monólogo que no deja de ser colonial y que ya sabemos todo el histórico de violencias epistémicas que eso ha traído, y me interesaba mucho elaborar un discurso multivocal justo con la colectividad que me estoy ahora relacionando y pensando y bailando, que es el proyecto de Ludmila Almeida, Diálogos en Movimiento, que son unas clases, es un espacio de danza en el que se dialoga y se baila, y es un espacio de cultura negra para pensar género y raza. Y es un espacio que me cuestiona mucho a mí por mi legado histórico. Entonces me gustaría que pasáramos a ver el vídeo de presentación de Ludmila, de su proyecto, y luego continúo comentando. Olá, sou Ludmila Almeida, tenho 37 anos, sou mãe, educadora, bailarina, coreógrafa, angoleira, artivista, mestre em educação, licenciada em filosofia, professora de capoeira Angola desde 2005, atuando com crianças em escolas aqui no Rio de Janeiro, e professora de dança afro desde 2011, começando também com crianças em escolas. Minha atuação nas artes negras começa em 2003, com a minha entrada no grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo,
do mestre Cláudio Nascimento. E com o mestre eu vou aprender não só sobre capoeira Angola, mas sobre a percussão afro-brasileira, sobre alguns princípios das religiões de matriz africana e sobre a dança afro. E desde então eu venho pesquisando, me aprofundando sobre todas essas temáticas, sobre toda a nossa cultura, sobre educação, a partir desses princípios culturais, a partir desse repertório das práticas de matriz africana, tendo a oportunidade também de praticar e de conhecer outras danças negras, danças afro-cubanas, danças da África-Oeste, as danças dos orixás, com outras grandes referências das danças como Valéria Monan, que é uma mestra referência aqui também no Rio de Janeiro das danças afro. Bueno, pues en este espacio decía de Diálogos en Movimiento de Ludmila, pues a mí me parece que ella lleva a cabo una práctica pedagógica decolonial para producir conocimiento situado desde el cuerpo, desde la danza, desde el diálogo y desde el hacer político. Y ese cuerpo que baila en Diálogos en Movimiento es plural, es dinámico, es individual y es colectivo y es ancestral. Y es muy interesante porque en ese espacio estamos personas negras, mujeres básicamente, hay un hombre, mujeres negras, mujeres mestizas, blancas o con privilegio de blanquitud. Y partimos de que, porque es una realidad, todas las personas tenemos una ancestralidad. En mi caso, tengo toda una ancestralidad femenina de la que me siento muy orgullosa, pero hay otra ancestralidad de la que no me siento tan orgullosa, que tiene que ver con mi legado histórico de la blanquitud, que no deja de ser beneficiarse de un conjunto de privilegios basados en la producción de muerte y expropiación de todo aquello que es lo otro, fue considerado y es considerado todavía a día de hoy lo otro. Entonces, en ese espacio, a partir de reflexionar críticamente sobre ese legado histórico, yo me pregunto qué puedo hacer en mis prácticas curatoriales, en mis investigaciones, en mis textos, en mis escrituras, qué puedo hacer para contribuir a los procesos de reconocimiento y reparación. Y básicamente es en eso en lo que estoy. Si quieren, podemos ver el siguiente vídeo para que ella explique más el proyecto. Nas minhas aulas de dança afro, eu trago a metodologia e penso que o movimento sempre parte de um diálogo, a dança sempre parte de uma reflexão, e o movimento e dança são uma extensão dessa reflexão. Então, a cada aula propõe um tema e a partir desse tema a gente dança, pensando a nossa dança, pensando essa dança com o corpo todo, pensando essa dança de forma integral, pensando essa dança não só como uma manifestação estética, técnica e artística, que ela também é, mas pensando também enquanto manifestação política, social, cultural, divina, que nos conecta com a nossa ancestralidade, que nos conecta com a história, com a nossa história, com as nossas referências africanas e afrodiaspóricas, pensando no ontem, né, em quem abriu caminhos para nós estarmos aqui hoje, pensando que o que a gente faz hoje também é abertura de caminhos para quem vem no futuro. E a partir disso a gente cria um espaço não só de dança, mas um espaço de educação, de conscientização, de conhecimento, de transformação, de empoderamento, de resgate da nossa história e cultura, de resgate das nossas raízes, de protagonismo negro e empoderamento negro, pensando a importância desse espaço como um espaço também de transformação e também de luta antirracista para todas as pessoas que ali chegam. A gente vai discutir questões diversas, mas sempre passando, sempre sendo atravessadas por esse recorte racial que nos atravessa na nossa sociedade brasileira, também atravessadas por recortes de gênero, enfim. Então, é sempre pensar nesse espaço como esse espaço de transformação, de empoderamento, de transmissão de saberes, de roda de acolhimento, de um espaço seguro para todas as pessoas que ali estão, para que as pessoas que ali estão consigam se perceber dentro dessa nossa sociedade, né, e perceber qual o seu espaço, qual o seu papel nas diversas lutas que temos que travar cotidianamente e que podemos sim, através da dança, construir muitas pontes y transformaciones para nuestra sociedad. Y al final, pues acá de lo que se trata un poco es de qué maneras
concebirnos juntas, porque los problemas son relacionales. Entonces necesitamos bailar juntas a partir de reconocer nuestras diferencias y no verlas como oposiciones, sino como singularidades en sí mismas. Entonces me gusta mucho Diálogos en Movimiento porque ella apela a encontrar nuestra propia voz en esa danza. Ella busca, que ella nos incita, nos convoca a buscar la singularidad de cada cuerpo y habitarlo con serenidad, con confianza y con autoestima, que dependiendo del sujeto, de la mujer que seamos, pues hay sujetos que han pasado siglos de violencia tremendos y la autoestima está muy trastocada. Entonces también es un espacio de fortalecimiento. Y para mí bailar en ese espacio es enfrentar el fantasma de la blanquitud, es enfrentar mi inconsciente colonial, que también aparece cuando me dice esto nada tiene que ver contigo. También tiene que ver con mis procesos de acción política, poética, investigativa, curatorial, afectiva. Y al final es que creo que la danza, ahí en ese contexto de Diálogos en Movimiento, es un espacio idóneo para cuestionar las verdades heredadas de mundos insostenibles, porque esto es insostenible. La pandemia está siendo ya, ¿no?, como digamos, el colofón de todo. Entonces me parece también que desde ese espacio estamos generando narrativas de alegría, de goce, de felicidad, de deseo, que son claves para llevar a cabo las revoluciones que cada una estemos haciendo. Como decía Emma Goldman, ¿no? Si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Pues un poco eso. Y si quieren ya pasamos a ver el último vídeo.
Bravo, muchas gracias Paola por compartir esto y gracias también a Ludmila Almeida que también se compartió en este espacio. Le mandamos un abrazo a ella y a pues todas y todes quienes están ahí en Danza Viva. Y le agradecemos y le deseamos también un maravilloso Día Internacional de la Danza. Y pues bueno, vamos a intercambiar un poco, ¿no? De diálogo o un mucho, por favor. A partir de esto que han expuesto tanto Alberto como Paola, a mí me parece muy interesante. Uno de los primeros planteamientos, Alberto, que nos compartiste fue justo como en este proyecto también de Estado-Nación, en donde en la escuela primaria, ¿no? En la educación básica, se introduce la enseñanza del folclore como un primer acercamiento al movimiento dancístico para las infancias, cosa que me parece interesante, porque en efecto, al menos, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo, ¿no? No hay una apropiación ni del origen, ni de la historia, ni del sentido del vestir, ni del sentido del movimiento como tal, ¿no? En esta enseñanza, sino más bien pareciera que es como una reproducción, ¿no? E imposición política que da el Estado-Nación en una suerte de justificación de que ya se está introduciendo, digamos, como en la tradición, ¿no? Y entonces, como dices, esos pueblitos los estamos llevando acá y entonces justificamos políticamente su presencia en la educación pública, pero realmente a nivel, digamos, como de ejecución pedagógica, ¿no? Y real, no está pues una apropiación sentida, ¿no? De lo que implica moverse así, traer a la corporeidad todos esos ancestros y ancestras, ¿no? Y en ese sentido me hace como mucha conexión con lo que acabas de compartirnos, Paola, porque en efecto de lo que habla Ludmila también es justo eso que no se ve en la enseñanza, digamos, tradicional y básica dentro de las infancias, ¿no? Me parece que incluso en esa forma, ¿no? De compartir el movimiento dancístico llamado lo folclórico, que habrá que poner en duda y poner entre signos de interrogación este mismo concepto, se da muchísimo también la diferencia de géneros desde el poder, ¿no? Y con este último video que pudimos disfrutar, me parece que se vislumbra perfecto cuál es la conexión energética originaria, ancestral, humana, que provoca el ser en comunidad desde toda su comprensión y desde la no discriminación y desde el no racismo, etcétera. Entonces, ¿cómo recuperar, digamos, este mensaje que nos das y que nos da también el trabajo de Ludmila frente a una visión institucional del Estado-Nación que pareciera muy contradictoria, ¿no? Sobre las infancias y sobre la crianza, que también es un gran tema en la configuración de los cuerpos, como también desde ese espacio hay una negación de esos cuerpos de la infancia, ¿no? Y entonces hay una posibilidad de disponer un molde y entonces ahora te toca hacer esto, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso y terrible y bueno. Y me quedaba pensando en lo que nos compartía Paola sobre, claro, la posición de la danza como una postura política frente al mundo, ¿no? No solamente como un juego de espejo, que es una de estas discursivas que están ahí todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos sobre la danza. La danza es un espejo de la realidad. Y bueno, eso habría que ponerlo un poco sí, pero no sé, güey, ¿no? Es gigantesco en tanto que si pensamos la danza como una producción de mundo, entonces no es solo un espejo, ¿no? Y que entonces también pensarla como espejo nos pone en estas discusiones como lo que sucede con los estados nacionales, ¿no?
Es como, bueno, medio voy a retratar, medio que te traigo, medio que te enseño, pero por otro lado te violento todos los días de una manera estructural que es terrible, ¿no? Y no te brindo una serie de insumos para que puedas vivir de forma humana decente, para que comas, para que puedas tener una vida digna, ¿no? Que es una cuestión de dignidad. La danza como una postura también frente a la dignidad. Y que entonces a lo mejor ahí, y esto puede ser muy romántico de mi parte, pero si algo tiene la danza folclórica con su asegún, pero como una potencia, es que hay un nosotros que está más allá del Estado-Nación, y que ahí puede haber una vuelta de tuerca sobre cómo enseñamos a las infancias, sobre cómo nos aproximamos a esos cuerpos que están produciendo su propio mundo y que son los que pueden producir el mundo que conocemos de otra manera, que no sea esta que conocemos, que es violenta, que es racista, que es sexista, que es patriarcal, ¿no? Y que yo mismo no puedo negar que aunque soy parte de un espacio donde se sufre violencia, yo con mi ser hombre también he ejercido un montón de violencias que ni siquiera percibo o que he percibido a lo largo del tiempo. Y entonces es una tensión que va a estar ahí. Eso quería decir. Yo así le quería hacer una pregunta a Alberto y luego respondo. También que me surgen las ganas de preguntarle de qué maneras, digamos, apropiarse o llevar a cabo una danza folclórica que esté desafiando el modelo de nación, de Estado-Nación. Porque en realidad el Estado-Nación se apropió de estas danzas diciendo que son folclóricas en ese proceso de subalterno, de nombrar todo aquello, ¿no? Que en fin, que no es blanco, digamos, que no es ciudad, que no es... ¿Cómo estás pensando esa práctica que desafía los mandatos del Estado-Nación? Desde lo folclórico, desde lo regional, desde... no sé qué es, en fin, me imagino que sí que es folclórico el término para resignificarlo, ¿no? Sí, que sí, o sea, llamarlo folclore termina siendo también, le podemos dar la vuelta, ¿no? Que confronte a la noción estatal. Otras maneras, o una manera que enfrenta al Estado-Nación, me parece que tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, Paula, que es poner el cuerpo, ¿no? Es la noción de poner el cuerpo desde mi territorialidad, desde mi posicionamiento en el mundo, ¿no? Sabiendo o reconociendo también mi propia historia personal, nuestras historias personales, ¿no? Nuestras ancestralidades, y cómo todo eso puede configurar un nosotros que se amarra y que abraza y que contiene también, ¿no? y que no solamente tiene que ver con la nación, y que a lo mejor esa lectura del Estado-Nación va a estar ahí siempre como una sombra que vamos a traer, pero que la manera un poco de voltear y darle un buen catorrazo a esa sombra es asumir que podemos poner el cuerpo y que no estamos poniendo otros cuerpos en un sentido representacional, que no vamos a representar a otros, que lo que hacemos es traer toda nuestra historicidad al cuerpo y decir esto somos, esto hemos sido, y quizá con un dejo de coraje también, ¿no? De una rabia, de una digna rabia, de esto hemos sido y aquí lo vamos a seguir poniendo, ¿no? Y que también la lectura sobre lo folclórico, como siempre a lo nacional, también es desde la blanquitud, ¿no? Es como, sí, los pobrecitos de folclore que nomás hacen Estado-Nación, ¿no? Y en realidad una forma de ponernos ahí es traer toda nuestra memoria, ¿no? Una memoria que está en nuestros cuerpos, una memoria que vibra, una memoria que zapatea, ¿no? Una memoria que conoce el mundo desde esa relación con el sonido, con la tierra, con la piel erizada, con un grito, ¿no? Con un grito que no es el grito del Viva México cuando vemos una función de folclore. Es un grito que viene del tracto, ¿no? Es un grito que viene de las vísceras, y ese espacio que contiene toda nuestra memoria, y que creo que tiene que ver con eso, con poner el cuerpo así, con toda su violencia, con toda su vulnerabilidad, con todo su dolor, con todo su coraje, con todo su estigma también, ¿no? Y poner de frente el estigma también
abre el cuerpo y es como, sí, aquí está mi estigma, esto he sido, esto soy y no puedo ser otro, soy muchos otros, pero no otro en el sentido de un ponerlo en la lejanía, ¿no? Siempre estoy siendo otros, otras, ¿no? Ahí todavía nos juega esta cosa de no poder enunciar otras, otres, ¿no? Y siempre estamos con el o y con el o y con el o, y que tiene que ver con nuestra historia colonial, patriarcal, ¿no? Pero sí poner a otros y poner todos esos cuerpos que sí somos, pero que no vamos a poder ser en una... Es una tensión bien bonita. Somos muchos, pero en ese muchos también soy una diferencia, ¿no? Y que puede ser radical, ¿no? Radical en el sentido de poner los afectos, de poner... Sí, de poner el amor y de poner el apapacho y de poner todo el cuerpo. Sí, creo que por ahí lo he ido pensando y creo que por ahí podemos abrir, ¿no? O sea, esto de hacer una postura política de cómo hacemos danza, de cómo nos movemos, de cómo decidimos bailar, ¿no? ¿Cómo bailo yo, Alberto, mi ser de Iztapalapa? Porque a lo mejor yo no tengo familia en la Sierra Norte de Puebla, pero resulta que me encanta treparme a la cruceta, ¿no? Que es un artefacto que usan en la sierra. Y yo no soy de ahí, pero a mí me encanta, ¿no? y yo no soy de la Costa Chica, pero me encanta bailar chilenas y desde ahí puedo poner mi ser Alberto de Iztapalapa en la Ciudad de México, que además es súper marginal, ¿no? Es componer el cuerpo con lo que somos y que va a doler, pues nos va a doler, nos va a arañar, nos va a rasgar, pero también va a construir una digna rabia para seguir caminando y zapateando, por supuesto. Creo que por ahí, no sé si respondí o hice más bolas, pero bueno. Yo creo que al final pues no hay nada más situado que el cuerpo. Y producir conocimiento desde ahí, desde la danza, yo en los últimos años es lo que he ido entendiendo que es fundamental. Y Raíssa, pues respondiendo, yo creo que esos espacios de educación que apelan a la ancestralidad y que apelan a esa forma de producir conocimiento a través del cuerpo y que, como decía, que yo lo veo desde la práctica, lo entiendo desde la práctica de Ludmila como una práctica decolonial, antirracista, pues lo veo complejo eso en el marco de una institución, lo veo muy complejo, puesto que la nación brasileña, en el caso de Brasil, se constituyó a partir de la colonialidad, de la manutención de los privilegios de una élite blanca y muy parecido aquí a lo que sería la mexicanidad. Allí está la democracia racial, ¿no? Que es un tipo de racismo encubierto que ya se lleva bastantes años, trabajando sobre eso. Es un proyecto de mestizaje que blanqueó y continúa blanqueando a las ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas. Y me parece que, de hecho, en mi investigación de doctorado estoy trabajando con procesos creativos fuera de los márgenes del circuito institucional del arte, porque creo que en el marco de la institución siempre hay muchas tensiones, y entonces a mí me interesaba ver de qué maneras fuera de esos circuitos las artistas están desafiando esos imperativos de la nación. Y creo que Diálogos en Movimiento está haciendo justamente eso, está produciendo ciudadanía con un grupo de mujeres que están pensándose como mujeres negras, colonizadas, quilombolas, afrodiaspóricas, afrodescendientes, a partir de producir movimiento juntas, a partir de platicar entre nosotras. Y sobre todo, lo que me interesa mucho es la pluralidad de sujetos que hay allí. No solo hay mujeres negras, sino que hay mujeres que hemos pasado, que tenemos otros privilegios y que nos sentimos muy cuestionadas, pero muy cuestionadas desde lo poético, desde la producción. No hay enfrentamientos violentos. Es desde el estar juntas. Me parece complejo que la institución produzca este tipo de espacios
porque tendemos a lo individual, tendemos al yo, a las clases magistrales, al big name, como dicen en inglés, ¿no? Cuando en realidad los saberes están circulando dentro y fuera. No digo que dentro no circulen, pero digo, las rutas de conocimiento objetivo se dan y son importantes, pero también hay otras rutas de conocimiento, digamos, intuido, que son igual de importantes, que están circulando y que desde la academia se jerarquizan. Entonces, hay veces que es absolutamente necesario salir para poder llevar a cabo eso. Y ahí hay procesos de cura muy bonitos que se están llevando a cabo y muy urgentes. Y desde ahí nos estamos todas empoderando, entendiendo nuestros lugares, porque otra vez, no hay nada más situado que el cuerpo. Entonces, creo que ahí se está haciendo un proyecto político juntas. Y Ludmila es una diosa lidiando con las tensiones. Me parece que tiene muchísimas herramientas. También lleva una activista desde hace muchos años, pedagoga, ya se ha presentado, ¿no? Entonces, tiene muchas herramientas para enfrentarnos amorosamente, que creo que es eso, lo que estaba diciendo Alberto. Sin duda, algo que ambos han puesto sobre la mesa es el problema de la institucionalización de la propia danza. Y Alberto justamente mencionaba, ¿no?, que también nos aproximamos a la danza muchas veces desde una lectura histórica colonial, por supuesto, pero también de un tiempo, ¿no?, de un tiempo colonial, que parece el caso, ¿no?, de la danza folclórica, como si fuera una danza lejana, una danza del pasado e inaccesible, y por otro lado también, ¿no?, la danza afro como una danza otra completamente. Los riesgos que hemos visto de hacer estas categorizaciones o estas divisiones de danzas en estilos, en fin, es que vienen de la propia historización, ¿no?, del arte. Es que no, el riesgo que yo ahí percibo es que no le está dando el lugar precisamente al cuerpo, ¿no?, sino que porque finalmente, más allá del estilo o tipo de danza, la danza siempre está poniendo al cuerpo, ¿no?, como lo hemos mencionado, y hay que retroceder un poco a pensarla como este cuerpo vivido, este cuerpo en términos de experiencia. Y tanto Ludmila como, bueno, Alberto y Paola han hablado del habitar y de este espacio, ¿no?, de este espacio de transformación, no solamente en un espacio ya ahí sí geográfico, completamente, sino también de un espacio que se experimenta y se vive y que es transformable, ¿no? Es completamente a partir de la presencia de la corporalidad y de la corporalidad en el mundo, donde se pueden hacer estas transformaciones que apuntan también hacia una dimensión política del modo de interactuar, ¿no?, socialmente, y política del cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido ya pues tenemos que ir cerrando la charla, pero me gustaría que los invito a una última intervención para concluir esta charla que hemos llevado el día de hoy. Bueno, siempre es complicado cerrar también, ¿no? Cerrar una charla así de bonita y digo yo, de ruda también, ¿no? Porque nos pone a nosotros y a nosotres en las tensiones en las que nos vamos encontrando, ¿no?, y en las contradicciones en las que también nos vamos haciendo aparecer. Y que justo con esto que mencionaba Adriana, sobre cómo ha aparecido el cuerpo en la historia de la danza, ¿no?, y qué cuerpos han aparecido en la historia de la danza, lo cual es una pregunta gigante, pero que me parece que es súper bonito poder construir otras historias de la danza con quienes no han aparecido en la historia de la danza, ¿no? Quienes no están en la historia de la danza, quienes han escrito otras coreografías de la historia, de las historias, ¿no?, como esos pequeños grandes espacios que rasgan la historia, ¿no?, que rasgan toda esa temporalidad colonial, donde aparte entendemos que ha ido evolucionando algo. ¿Quién sabe cómo? Pero decimos que evoluciona, ¿no? Y que justo en ese sentido pensar o dislocar sobre la temporalidad en las que leemos la danza nos da también un sentido de encontrarnos en el tiempo, de encontrarnos como contemporáneos, de asumir que estamos
en un caminar juntos, pero también en una tensión, y que esa tensión la vamos a librar o no, en el mejor de los casos, pero que es justo como decía Paola, ¿no? Cómo nos confrontamos a ella de manera amorosa, ¿no? No desde los ejercicios de violencia que hemos conocido hasta hoy, de manera institucional sobre la danza, ¿no? Que es algo que podemos acceder al cuerpo, a las técnicas, a las formas, a las tecnologías del cuerpo de otros lugares que no tienen que ver con la violencia o que no tendrían que ver con la violencia, para poder seguir situando al cuerpo como este lugar que produce conocimiento, que da una lectura del mundo, que construye el mundo y que además nos permite decir esto somos, ¿no? Y que es uno de los elementos más bonitos, pues, que uno encuentra al bailar, ¿no? Que no se sabe solo, que se sabe con otros todo el tiempo, y que en ese sentido poder desarticular las dimensiones raciales es dejar de racializar las prácticas dancísticas, ¿no? Lo cual también desarticula cómo pensamos los cuerpos que danzan, o qué cuerpos danzan qué cosas, ¿no? Y que yo cerraría un poco con eso, ¿no? Cómo también la danza es memoria de todos esos a los cuales la propia danza les ha sido negada, ¿no? Cómo bailamos también todas esas violencias para ponerlas de frente, ¿no? Y decir, esto también se baila y aquí estamos, ¿no? Y vamos a bailar con amor, pero vamos a bailar con amor eso que nos duele y eso que nos cala y eso que nos ha rasgado la piel y que nos ha rasgado el corazón y que nos ha rasgado la mente, y que en ese sentido me parece bien bonito y bien amoroso estos espacios, ¿no? Para poder encontrarnos, para poder platicar, para danzar, para que corra, para que mueva, para que vibre, para que zapatee. Entonces nada, agradecer a Adriana, a Raiza, a Paola por compartir, por estar aquí juntos hoy, y nada, eso. Bueno, pues yo para finalizar diría que cuando una baila se da cuenta que el tiempo es una ficción, y es una ficción colonial, y ahí entran, cuando bailamos, entran en juego diferentes temporalidades también que tienen que ver con lo afectivo y con nuestras pieles, con las historias que cuentan nuestras pieles. Me parece maravilloso lo que dice Alberto de no huir del conflicto, de asumir esa tensión. Creo que yo estoy trabajando en eso, lo paso mal, no voy a decir que se está a gusto habitando ese lugar, no, pero salir de la zona de confort me parece que es algo urgente. Creo que la danza es como dije antes, el marco, la epistemología y una herramienta de lucha, porque genera un espacio donde podemos respirar, y en mi caso yo digo que también genera un espacio para poder desarrollar, como dice Sara Ahmed, una vida feminista, sea lo que cada sujete entienda por vivir una vida feminista. Y quería pues agradecerles muchísimo esta invitación, a Alberto, a Adriana, a Raiza. Estoy encantada de estar aquí. Viva la danza, viva el Día Internacional de la Danza, que no paremos de bailar nunca, y que estemos juntos aquí. De verdad es un gusto escucharles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridas Paola, querido Alberto. Definitivamente festejar el Día Internacional de la Danza sabiendo que la apropiación del movimiento también genera reflexión, también nos lleva a poner esa mirada, pues sí, crítica ante lo que ha sido históricamente la danza y lo que estamos siendo como cuerpos danzantes, no solamente en un rango de horario, sino en la existencia misma, en una experiencia viva, como ya lo decía también Adri. Entonces, pues, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes que nos han visto, escuchado y han estado disfrutando. Ya lo dijo Paola, no es fácil estar en este ejercicio constante de conciencia, de prueba, ¿no?, existencial, pero
a mi parecer, vale completamente la pena para reconfigurarnos también como humanidad. Adri. Pues muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon y bueno, y con ello pues finalizamos la charla. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.